Paz y bien, bienvenidos al estudio comentario del Evangelio Dominical. Mi nombre es Fray Javier del Ángel de los Santos, franciscano, y en esta ocasión me encuentro transmitiendo desde una capilla pequeña, sencilla, pero muy bonita, aquí en la Pontificia Universidad Antoniano en Roma, que es nuestra universidad, la Universidad de los Franciscanos. Y el texto para este domingo, 5 de diciembre de 2021, está tomado de Lucas, capítulo 3, versos del 1 al 6. Este evangelio es una bomba, si lo sabemos interpretar correctamente. Entonces espero que se encuentren ya listos con su Biblia ahí en mano para comenzar. Vámonos con todo. Dice así, previamente a este pasaje, a esta perícopa de hoy, Lucas ha narrado en 2 largos y detallados capítulos el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús, en lo que se conoce como su Evangelio de la Infancia. Mateo también tiene el suyo. Esta es la versión de Lucas, también tiene la suya. Entonces, ahora el evangelista, después de habernos narrado la infancia del Bautista y de Jesús, nos introduce a un apartado que se llama Preparación del Ministerio de Jesús, el cual será realizado por Juan el Bautista. Y a Lucas le gustan las escenas elaboradas que generan expectación, suspenso, que atraen la atención del lector, para que así, en esa tensión dramática que él sabe generar, de la cual él es un maestro, exponernos el tema principal que le interesa tratar. Y este pasaje es una excelente prueba de ello. El capítulo 3 del Evangelio según Lucas se abre con un preámbulo majestuoso. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, se refiere al imperio romano, con sede, por supuesto, en la ciudad de Roma, aquí mismo. De hecho, a unas cuantas cuadras de aquí estaba la sede de ese imperio. Tiberio llegó al poder en el año 14 después de Cristo y fue el sucesor de Octavio Augusto, quien fue el primero de los emperadores romanos y también el primero en llamarse a sí mismo Hijo de Dios, como una estrategia política para presentarse como el soter, el salvador del imperio, e imponer su poder sin límite alguno. A partir de él, algunos otros emperadores también utilizaron el mismo título de Hijo de Dios. Lucas comienza esta sección de su evangelio presentándonos al máximo representante del poder de aquella época. Lo interesante es que vivía a solo unas cuantas cuadras de aquí, de donde estoy grabando en este momento. Eso es lo fascinante de estar en esta ciudad. Entonces, continúa el texto, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y recordemos que los judíos fueron dominados y colonizados por los romanos desde el año 37 antes de Cristo. Desde el año 26 después de Cristo, Pilato ocupaba el puesto de gobernador, también llamado procurador. Este cargo equivalía a ser gobernador, procurador de justicia y comandante del ejército, todo a la vez, en el territorio que se llamaba Judea, que en aquel tiempo abarcaba las regiones de Galilea, Samaria y también la que se llama Judea. Sabemos que Pilato será quien enjuicie y condenará a muerte a Jesús. Luego continúa la lista de nombres que nos provee Lucas. Dice, y Herodes tetrarca de Galilea. Se refiere a Herodes Antipas. Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítide. Ambos comenzaron a reinar en el año 4 a.C. Y estos dos son hijos nada más y nada menos que de Herodes el Grande. Un temible gobernante en la historia del pueblo judío. ¿Okay? Entonces, Herodes Antipas aparecerá en escena en el juicio contra Jesús, más adelante en este mismo evangelio. Luego Lucas nos presenta a un príncipe medio desconocido. Dice Lisanias, tetrarca de Abilene. Y finalmente, 2 personajes que son muy conocidos en el proceso contra Jesús, ya que serán los autores intelectuales de su muerte, Anás y Caifás. Y aquí hay una aparente contradicción, porque solo había un sumo sacerdote, nunca podía haber 2 a la vez. Anás era suegro de Caifás. Ambos fueron sumos sacerdotes en diferentes momentos.
Anás lo fue del año 6, probablemente, al año 15 después de Cristo. Y José Caifás del año 18 al 36 después de Cristo. Desde la dominación romana, en el año 37 antes de Cristo, el oficio de sumo sacerdote solo era ejercido por un año, y tanto la asignación como la renovación del puesto requería la confirmación del procurador romano de Judea. Estos dos personajes, Anás y Caifás, se las ingeniaron para alternarse y reelegirse en el cargo de sumo sacerdote por muchos años y así gozar de los privilegios que el cargo conllevaba. Se nota cómo a veces el nepotismo y la corrupción son vicios muy antiguos, no solo de nuestro tiempo, ¿ok? ¿Por qué Lucas abre con este escenario presentándonos a gente tan importante? Y curiosamente, todos ellos son políticos, ¿sí? Y son gente de muy mala reputación, que tiene muy mala reputación. Algunos de ellos, como Herodes, hicieron cosas grandes en Palestina, construyeron estas edificaciones enormes que aún hoy nos maravillan, pero eran gente muy violenta, muy agresiva, muy tiránica, gente de muy mala reputación. ¿Qué está pasando aquí? Que el evangelista nos está mostrando a los 7 grandes de la tierra para él. Aquellos que están en relación con el pueblo judío en ese momento de la historia, de su historia. Y ha escogido poner los nombres de 2 personajes como sumos sacerdotes para ratificar la responsabilidad de la institución religiosa en los eventos que van a ocurrir y para completar el número 7, un número que simboliza lo que está completo, la totalidad. Entonces aquí es la totalidad del poder de ese momento, el poder político y el poder religioso, será la que sea testigo de lo que va a suceder, de lo que Lucas nos va a narrar a continuación. En lenguaje moderno, Lucas nos está presentando al G7 de aquella época, desde el emperador, que se considera y se autoproclama como el Hijo de Dios, hasta los sumos sacerdotes que se anuncian como los representantes oficiales de Dios. Y ya que el evangelista ha creado el suspenso necesario, ahora va a decirnos lo principal. Dice, vino la palabra de Dios. Y atención aquí, el evangelista nos ha presentado los grandes de la tierra, desde el emperador, Hijo de Dios, hasta los sumos sacerdotes, representantes de Dios. Pero, ¿sobre quién desciende la palabra de Dios? ¿Acaso sobre el emperador, los reyes, los sumos sacerdotes, que se consideran tan unidos y vinculados a Dios? Nada de eso, nada de eso. Lucas nos presenta su primera novedad. Cuando Dios interviene en la historia, evita con esmero los lugares sagrados, las personas poderosas, las personas que detentan el poder religioso y los palacios del poder, porque sabe que estos son herméticos, cerrados e incluso hostiles a la voz de Dios y a todo cambio que sirva para beneficio del pueblo. ¿Ven por qué les dije que este evangelio es una bomba si se le lee en su contexto? Así es. La sorpresa que nos dice Lucas es que vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Uno se pregunta, ¿por qué Juan, que es hijo del sacerdote Zacarías, no está ejerciendo de sacerdote como su padre y no está ni en su casa ni en el templo, el lugar sagrado por excelencia? Recuerden ustedes que en tiempos de Jesús, en aquello que se llama el judaísmo del segundo templo, los sacerdotes eran todos casados. Ser célibe era algo antinatural y abominable, ya que la descendencia se consideraba la máxima bendición de Dios. El sacerdocio judío se transmitía consanguíneamente, es decir, a través de la familia. Había unas familias sacerdotales que se consideraban descendientes de Aarón y de Aarón, que es el primer sumo sacerdote hebreo según el libro del Éxodo, ¿sí? Y del sumo sacerdote Sadoc, que fue sumo sacerdote en tiempos del rey David, y solo los hijos de esas familias podían y debían heredar el sacerdocio de sus padres. Nadie más. Juan
al ser hijo de un sacerdote, Zacarías, podría y de hecho debería haber sido sacerdote, pero no lo ha sido. Y además, ni siquiera está en la casa paterna como debería, sino en el desierto, en un lugar donde la gente no acostumbraba vivir. ¿Qué está pasando aquí? Dios va a manifestar su palabra en el desierto, lejos de Jerusalén y del templo, lejos de la institución religiosa y política, e incluso enfrentado con ellas. Dios no va a escoger para transmitir su palabra a los que se consideraban sus ministros y representantes, el emperador, los reyes, los sacerdotes, ni tampoco, como veremos más adelante en este evangelio, a los escribas, que son los teólogos de la época, ni a los fariseos, que se consideran los más puros, los más cercanos a Dios. Nada de eso. La palabra de Dios, dice Lucas, va a descender fuera de todo ambiente sagrado o religioso y sobre un hombre que no es ministro de Yahvé en el templo, sino que es un laico, uno más del pueblo, y que es profeta. Juan es un laico que se ha puesto voluntariamente fuera de la clase religiosa dirigente y es un profeta que no va a pedir la autorización de la institución religiosa para proclamar su mensaje. Él será quien va a hablar de Dios y en nombre de Dios desde la realidad de su pueblo. Eso es un profeta. Y dice que se fue por toda la región del Jordán predicando, anunciando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Atención a esto, bautismo de conversión para perdón de los pecados. ¿Qué es el bautismo? El bautismo era la inmersión de la persona en agua. Era un rito de muerte al pasado para nacer a una vida nueva. Y la palabra en griego que el evangelista usa para conversión, que es metanoia, ustedes la han escuchado como metanoia tal vez, pero se pronuncia correctamente como metanoia. Metanoia, conversión, significa cambiar de idea, de mentalidad, de rumbo, de orientación, regresar a algo bueno, cambiar la manera de ver las cosas. Significa muchas cosas. Digan, la conversión es uno de los temas centrales del Evangelio de Lucas. Y esta conversión de lo que nos habla el evangelista no tiene nada que ver con prácticas de penitencia. Lo más interesante, es algo más serio y profundo. La conversión consiste precisamente en que si hasta hoy se ha vivido pensando solo en uno mismo, ¿sí? De ahora en adelante, para que el reino de Dios llegue, es decir, para que se implante, se inaugure esta nueva sociedad regida por el amor, llamada reino de Dios, se debe salir de uno mismo para ser solidario con los demás. Se comprende ahora por qué la palabra de Dios, esta palabra de conversión, de cambio, no ha sido encargada ni a los sacerdotes, ni a los escribas, ni a los fariseos, ni a las personas religiosas, ni a los poderosos de la época de Jesús. Claro que la palabra también era para ellos, pero, como dirá Lucas más adelante, en el capítulo 7, verso 30, la rechazaron. ¿Por qué? Porque quien solo piensa en sí mismo y en su poder, no puede ni quiere cambiar. Las castas política y sacerdotal tienen miedo de cualquier novedad. En el ambiente religioso, y existe el peligro de que le pase a todas las religiones, ¿sí? Casi normalmente rige la siguiente norma: las cosas siempre se han hecho así, siempre han sido así, por lo que toda propuesta de cambio es vista como un atentado a la propia seguridad, al propio poder, a la propia autoridad. Pero para justificarse ante quienes los cuestionan, muchos líderes religiosos siempre recurren a Dios. Esto es así porque es voluntad de Dios. Las cosas son así y nadie las puede cambiar. ¡Qué tremendo! Hoy pasa exactamente lo mismo. El Papa Francisco, por ejemplo, también ha denunciado esta actitud, y el hecho de que hable de ello con tanta insistencia demuestra lo instalada que está esta mentalidad
en muchos líderes religiosos, en muchos laicos, en muchos de nosotros tal vez, es bueno que nos analicemos, así que hagamos un buen examen de conciencia, si acaso estamos abiertos a la novedad de la palabra de Dios, que se nos manifiesta todos los días en las vicisitudes, en los eventos de nuestra vida y por supuesto también en la Sagrada Escritura. ¿Okay? Juan predica un bautismo como signo de cambio de vida para perdón de los pecados. El desafío que hace Juan a la institución religiosa es tremendo. Tremendo porque para obtener el perdón de los pecados, los pecadores tenían que ir a Jerusalén, al templo, y solo en el templo, a través de un complicado rito comercial y religioso, los sacerdotes y los levitas, y solo ellos, sacrificaban, ofrecían y oraban para que Dios les perdonara los pecados a los pecadores, a los oferentes. Casualmente, este rito siempre costaba algo en dinero o en especie, ¿no? En especial a los pobres pecadores, ¿no? El precio era mayor o menor según el tipo de pecado que se había cometido y las posibilidades económicas del pecador. Como decía una de mis abuelitas, según el sapo es la pedrada, ¿no? Y aquí cabe explicar qué es el pecado en los evangelios, qué es el pecado para Jesús, porque en torno al concepto de pecado, muchos ministros religiosos, catequistas y gente de buena fe han causado mucho daño a tanta gente a lo largo de la historia. El pecado para Jesús consiste en infligirse a sí mismo y a los demás dolor, sufrimiento, miedo, angustia, opresión, muerte. Eso es el pecado, según el Evangelio. Eso es el pecado para Jesús. El pecado consiste en vivir una vida egoísta que daña a los demás y que daña a la creación. Ese es el pecado que interesa a Jesús y del cual nos viene a liberar. Por eso los ministros religiosos odiaban a Jesús, porque con su mensaje estaba provocando la liberación de toda doctrina y de toda práctica religiosa que no promoviera esa liberación. Una liberación para el bien, para el amor, para la comunión. ¿Se fijan? La novedad del Evangelio respecto al pecado es que el perdón de los pecados llega cuando se cambia la propia existencia, cuando se cambia la vida, cuando eso ocurre la conversión. Y para que este cambio llegue, no se requiere pasar por complicados rituales y menos por alguna compensación económica, no. El cambio, la conversión que perdona los pecados es esta. En vez de vivir para uno mismo, para los propios intereses, para las propias necesidades y deseos egoístas, se requiere salir de uno mismo para ser servicial y amoroso, para estar atento a resolver las necesidades y el sufrimiento de los demás. Así de sencillo y así de complicado, ¿sí? Y este comportamiento es lo que realmente cancela, lo que perdona el pasado pecaminoso de la persona. Miren, de nada sirven los ritos si no se cambia de vida. De nada sirven, ¿sí? La vida va primero siempre para Jesús. Y así de intensa, así de comprometedora y tal vez hasta escandalosa es la novedad del Evangelio de Jesús. Jesús era tan consciente del terremoto social que su palabra y sus acciones estaban provocando, que les advertirá a sus discípulos en Lucas 7:23: y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Esto también lo repite Mateo en el capítulo 11, verso 6. Esta advertencia de no escandalizarnos del mensaje de Jesús también nos debe llegar hasta nosotros hoy, que muchas veces nos resistimos al Evangelio ante el escándalo del amor, de la misericordia de Dios, que no distingue ni discrimina a nadie, ¿sí? Ni le pone obstáculos a nadie para la comunión con Él. ¿Se fijan? Como está escrito, continúa el texto, como está escrito en el libro de los oráculos, palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto,
preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto y las asperezas serán caminos llanos. El evangelista introduce en su relato una perícopa, un texto del libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versos del 3 al 5, donde se narra el éxodo, la salida del pueblo judío de su destierro de Babilonia a Palestina. Recuerden ustedes que además del éxodo de Egipto, ¿sí?, donde el pueblo hebreo sale de Egipto a Palestina, el pueblo judío también vivió este otro éxodo, ¿sí?, este otro retorno que inicia de Babilonia a Palestina, que inicia en el año 538 a.C. con el edicto de Ciro. Pueden encontrar este relato en el libro de Esdras, en el capítulo 5, versos 14 en adelante. ¿Okay? Ahora, el éxodo que anuncia y al que invita Juan el Bautista, preparen el camino, consiste en liberarse de la prisión de una institución que había vuelto al pueblo esclavo de ella y de sus ministros, que ya no proporcionaba vida sino muerte. El evangelista ha hecho aquí un copy-paste, un copiar-pegar, ¿sí? Ha copiado íntegra la cita de Isaías, pero atención, porque al final le ha hecho un pequeño cambio, ¿sí? Lucas está haciendo aquello que se llama hermenéutica, ¿sí? Le está interpretando a Isaías y lo introduce en su texto. El texto de Isaías decía: se revelará la gloria del Señor y toda criatura a una la verá. Isaías 45. El texto de Lucas dice, lo cambia tantito a Isaías y dice: y toda carne verá la salvación de Dios. Lucas 3:6. ¿Por qué este cambio? El evangelista está interpretando un texto de la Torá, del Antiguo Testamento, y aplica un mensaje de una situación de antes, ¿sí?, a una situación actual. Es decir, el evangelista está actualizando el mensaje del profeta en el pasado y lo aplica a su situación de vida en el presente. ¿Se fijan? ¡Qué bonito! Lucas nos está dando un ejemplo de cómo actualizar la palabra de Dios hoy, aquí, en nuestra vida. ¿Sí? Por eso dije antes que Lucas está haciendo interpretación bíblica. ¿Ok? Lucas modifica el pasaje de Isaías porque ahora la gloria del Señor es para todos los seres humanos de todos los pueblos, de todos los tiempos. Y lo que se manifiesta no es la amenaza ni el castigo, sino la salvación de Dios, que consiste solamente en vida en abundancia para todos. Esta salvación es para toda persona, cualquiera que sea su condición o situación, y nadie está excluido de ella. Por eso dice toda carne. El emperador en Roma, aquí a unas cuantas cuadras de donde estoy, se llamaba Soter, el salvador del pueblo. Lucas lo está corrigiendo y dice: no, nanáis. El que salva al pueblo es Dios en la persona de Jesús, y toda carne verá esa salvación. No depende de ti, emperador, depende de Dios, depende de Jesús, que es Dios con nosotros, la salvación misma de Dios en medio del pueblo. Esta es una de las características del Evangelio y de la teología de Lucas. El amor salvador de Dios es para toda la humanidad, y es un amor del que nadie puede ni debe sentirse excluido. A nosotros nos parece normal, quizás, escuchar esto, pero en tiempos de Jesús, esto era casi una herejía, ¿sí? Tan es así que a algunos discípulos les va a costar mucho trabajo entenderlo. Por ejemplo, Pedrito, el difícil, Pedro dirá hasta muchos años después, según se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles: pero a mí me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre. En Hechos capítulo 10, verso 28. Después que Pedro tiene esta teofanía, esta experiencia de Dios, hasta entonces le cae el 20, ¿sí? Que Dios no llama profano o impuro a ningún ser humano. La institución religiosa había enseñado que
la impureza ritual llevaba al rechazo divino y eso hacía que muchos quedaran excluidos de la comunión con Dios. Ahora con Jesús, lo que hace puro a la persona es la conversión, una vida nueva, un cambio de mentalidad que se refleja en un cambio de actitud. Para Jesús, lo que hace puro o impuro al ser humano es el comportamiento concreto que se tiene para con los demás. ¿Sí? Esto lo encuentran también, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 7, verso 15. La conversión, es decir, una vida nueva orientada por el amor, eso es lo que salva a la persona ya desde aquí, desde este mundo, desde ahora, desde esta vida y después en la eternidad con Dios, ¿sí? Porque es lo que permite entrar en comunión de amor con los demás y por consecuencia con Dios. Entonces, atentos. No hay nadie en el mundo que por su condición o situación pueda sentirse excluido del amor de Dios, ni deba sentirse excluido del amor de Dios. Incluso los representantes de la institución religiosa, incluso los líderes políticos de aquel tiempo tuvieron su oportunidad de aceptar el plan de Dios, pero, dice Lucas en el capítulo 7, verso 30, lo rechazaron. ¿Okay? El amor nunca se puede imponer a nadie. El amor debe ser una opción libre y personal. Pero el amor es un anhelo que todos abrigamos en nuestra vida, de modo que solo se cierra al amor quien está demasiado encerrado, ensimismado en sí mismo. El que ama, construye. El que vive encerrado en su egoísmo, destruye y se destruye. Esta es una clave para entender cuando los líderes, ya sea políticos o religiosos, de verdad estamos siendo coherentes con el amor que decimos profesar. Si construimos, es porque estamos viviendo en ese amor. Si destruimos, ¿sí?, es porque no estamos viviendo en esa dimensión de amor, ¿sí? Este es el escenario con el que inicia la predicación de Juan el Bautista, que anuncia la venida de Jesús. Una venida que siempre y solo, lo repito con tanta insistencia, siempre y solo es buena noticia y es para todos sin excepción. La salvación, es decir, una vida en plenitud, en comunión de unos con otros y con Dios, la salvación llega para quien está dispuesto a cambiar de vida, siendo amoroso y servicial con los demás y así generar vida abundante desde aquí y desde ahora. Muy bien, pues hasta aquí mi contribución, algunas ideas como siempre, son solo ideas, propuestas para que ustedes puedan estudiar, meditar, orar con el texto bíblico. Esto hay que traerlo a nuestra vida y de aquí ustedes sabrán qué preguntas hacerse para encarnar esta buena noticia, este evangelio de Jesús de Nazaret. Muy bien, aquí dejamos nuestro estudio comentario, nuestro estudio reflexión. Como siempre, pueden enviarme sus dudas, preguntas, comentarios al correo electrónico verbumdayofm@gmail.com. Y ya saben, las recomendaciones de siempre: dale like, comparte, suscríbete para que más gente pueda tener acceso a estos estudios, comentarios bíblicos. Como siempre, les envío a todos mi cordial saludo de paz y bien, y hasta la próxima.